Como les dije, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas está aquí con nosotros, ministro de Salud, y además muy dispuesto siempre a recibir a Kenia y al Café Santo Domingo, temprano en la mañana, que está aquí con nosotros. Aquí podrá comenzar todo, pero no sin el Café Santo Domingo. Sí, señor. Nunca sin el Café Santo Domingo y sin Kenia. La grata presencia de Kenia aquí con su Café Santo Domingo. Así que a la salud del pueblo dominicano. Doctor, estamos en etapa de temporada alta de dengue, de malaria y de todas esas cosas que transmiten los mosquitos, porque la gente no se le... todavía, ¿verdad? Hay que recordarle que es un mosquito, que son los mosquitos los que transmiten el dengue, y que si no acabamos con el mosquito, no vamos a acabar con el dengue. De todas maneras, yo sé que hay unas campañas que están en proceso en el Ministerio de Salud, y creo que lo que está pasando con el dengue es más o menos lo que pasa todos los años, pero la gente pues le gusta la novedad, y lo que no es nuevo lo hace nuevo de vez en cuando. Así que cuéntenos cómo van esos programas de prevención del dengue y de ataque también contra el dengue. Sí, lo primero que debemos siempre recordar es que estamos en un periodo de un año activo en dengue. El dengue es una enfermedad endémica tropical, transmitida, como usted dice, por el mosquito, al que no vamos a eliminar. No conozco que se haya eliminado el mosquito en la tierra nunca, como la cucaracha. O sea, es como si los ministerios de salud se propusieran eliminar las cucarachas de la faz de la tierra. O sea, con el mosquito pasa igual. El clima es favorable a estos picos. El comportamiento de la enfermedad es cíclico. Cada 2 años, cada 3 años tenemos un brote de dengue. Pero este año se ha señalado por alerta de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que sería un año por razones climáticas muy activo, y ciertamente lo ha sido. Brasil, que encabeza la lista de países con mayor incidencia, ha registrado, según el reporte de OPS, 505 casos por cada 100.000 habitantes. De los 10 países más afectados, nosotros estamos en el número 9. Solo Venezuela tiene un poquito menos. Estamos en el fondo en casos y en muertes. Solo Venezuela, y ya prácticamente nos está superando a nosotros en el número de casos. Nosotros tenemos 12.8 por cada 100.000. 12.8 casos. Casos por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Exacto. Brasil tiene 505 casos por cada 100.000. Nicaragua tiene 114 casos por cada 100.000. Y vimos hace unos 4 días que Honduras declaró la emergencia nacional por dengue, que tiene 17.000 casos ya registrados y 44 muertes que se han producido. Nosotros todavía estamos lejos de esa situación, pero hemos emitido una alerta por dengue. Eso va acompañado con todo el proceso de manejo de esta enfermedad, que se da en varias dimensiones. La primera de ellas es la eliminación de los cacharros que acumulan agua y que facilitan la multiplicación del mosquito. Hay que saber que la Aedes aegypti es un mosquito que gusta del agua limpia. No se multiplica en agua sucia como sí lo hace el anófeles, que es el transmisor de la malaria. Entonces este mosquito, en estos periodos de sequía, la gente guarda reservas de agua en tanques y muchas maimitas y otras cosas más. Entonces justamente esa agua es la que se usa. El mosquito se sirve para la reproducción y poner sus huevos allí. Nosotros iniciamos por eliminar los cacharros y usar un producto, BTI, que se usa como larvicida y que no hace daño a los humanos. Entonces se le echa a esos tanques con fines de matar las larvas ahí incipientes. Pero simultáneamente se hace el rociado intradomiciliario y el rociado espacial en las calles, con unas motobombas que tenemos junto a Obras Públicas y las Fuerzas Armadas,
y estamos trabajando en los 32 municipios de mayor impacto de la multiplicación del mosquito y el dengue. Todo ese proceso se está llevando a cabo a nivel nacional. La semana pasada, aquí hay imágenes que pueden ver de la labor que hacíamos en Santiago, donde estábamos trabajando en Banegas y Villa González. Banegas es una zona agrícola que se ha urbanizado y por donde pasan los canales de irrigación, de manera que son zonas muy proclives a la multiplicación del mosquito. Y allí estuvimos haciendo esa labor con fines de contener la multiplicación del mosquito. Ese proceso dura 3 días, repetitivo, con fines de contener la multiplicación, y luego a los 30 días vuelve el proceso de nuevo y se repite, de manera que hasta septiembre tenemos el periodo de alza del mosquito y luego empieza a caer en la medida en que el invierno se viene acercando. Tenemos 3.433 casos al boletín 25. ¿Cuántos? 3.433. Y un total de 3 muertes ya auditadas. Hay que decir que el boletín epidemiológico recoge diagnósticos probables, es decir, no confirmados, solo un 42% está confirmado por laboratorio. El resto son diagnósticos presuntivos. Ahora, la gran preocupación con el dengue es la letalidad, es decir, las muertes. La muerte. Y eso, cada uno de los casos reportados se audita. Hay una comisión científica que es la responsable de auditar los expedientes y los casos y determinar cuáles han sido muertes por dengue y cuáles no lo han sido. Los 3 muertos que aparecen ahí son producto de esa comisión evaluadora y de auditoría del Ministerio de Salud Pública, que tiene muchos años trabajando y conoce toda esta situación. Y en las conversaciones lo que podemos decir es que no hay un cambio con relación al comportamiento anterior. De 7 casos auditados, solo 3 murieron por dengue. Sin embargo, fueron ingresados como dengue al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esos 3 casos murieron además por no aplicación de protocolos y sobre todo por mal manejo de los líquidos y la hipotensión que causa. Recordemos y volvamos a la física antigua que usted dio en el bachillerato. La física del bachillerato. Que cuando se habla de presión arterial, estamos hablando de fuerza, de flujo por resistencia. Es decir, una manguera que tiene, si es metálica, tiene rígidamente establecidas las paredes por las que va a circular esa agua. Entonces, dependiendo de la cantidad de agua que en la unidad de tiempo usted mande, va a tener esa relación de presión. El flujo que pasa por ella y la resistencia que hace el vaso, en este caso sanguíneo. Una persona, como es estos casos que necesitan, y los niños, sobre todo menores de 10 años, que la inestabilidad de líquidos lo hace muy lábiles, necesita una vigilancia constante de cómo se va comportando la enfermedad en ese periodo de ataque que dura unos 5 o 6 días. Con fiebres muy altas. Fiebre que puede desaparecer y aparecen dolores de cabeza, vómitos, algunas veces diarrea, un rash ocasional también que puede aparecer, pero los signos mayores tienen que ver con la hidratación del paciente o la hipotensión que pueda hacer. Si el niño se deshidrata, la presión le cae y lógicamente puede fallecer por paro cardíaco, por el déficit en el manejo de los líquidos. De manera que siempre hay que estar pendiente para el manejo del dengue a nivel hospitalario, que los médicos tengan presente el manejo de los líquidos y la toma de presión arterial, que es más importante que la propia fiebre.
Los casos entonces están que han fallecido. Quiere decir, doctor, que la hidratación es fundamental. Fundamental. Tanto para el que está hospitalizado como el que está en su casa. Incluso en la casa también, porque hay dengue que cursa muy levemente, con malestares en el cuerpo y dolores de cabeza, fiebre, leve incluso muchas veces, es casi subclínica. Pero aún en esos casos la idea es que debe tenerse reposo, una provisión de líquido adecuada y analgésico a discreción. Ese es el manejo que tiene que hacerse en esos casos leves. Ahora, a nivel de hospital, ya es otra cosa porque habitualmente llegan los casos más complicados y habitualmente son menores de 10 años. Sí. Y uno de los grandes problemas... De los 3 que murieron, ¿qué edades tienen? 5, 3 y 1. Son menores de 10 años. Menores, todos menores, menores. O sea, la mayoría de los muertos son menores de 15 años en total. A excepción de un caso que aparece como dengue y realmente la causa fue materna de muerte. Uno de esos 3 muertos fue tratado como una amigdalitis y era un dengue. Wow. Por eso es que la auditoría es tan importante. Y cuando yo oigo a gente que sabe, que conoce bien el sistema y tiene muchos años aquí, desinformando sobre muertes que no han sido auditadas y que aparecen allá, reportada en el sistema SINAVE como causa probable de muerte, no quieren esperar la auditoría, sino escandalizar, y eso lo repito de nuevo, a la población con una información que saben ellos, lo saben a ciencia cierta, que tiene que ir a la Comisión de Auditoría, la hospitalaria y la del Ministerio de Salud Pública. Que es la que determina la causa. La determina la causa. Por eso, aunque usted ve que reportan 7 casos de muerte de dengue, pero cuando se hace la auditoría solo 3 mueren y entonces se determina la causa real de la muerte. Déficit en la aplicación y seguimiento de los protocolos de manejo del dengue. Porque no hay por qué morirse de dengue. No debe morir. No debe morir, salvo que haya una precondición más grave que el dengue sencillamente agrave. Entonces, usted oye gente aquí que se dedica a escandalizar a la población, a mover a la población. No es que se informen, incluso algunos han llegado al atrevimiento de decir que nosotros estamos escondiendo los casos. El sistema de reporte del Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los centros médicos reportan a ese sistema la información mediante lo que se llama EPI-1. Y el otro componente, que es el EPIDOT, es la búsqueda activa que hace el ministerio de casos febriles que no entran, no van a los hospitales. Y entonces con eso completa el total de casos que se reportan al sistema. Un sistema que ha sido establecido con el apoyo y la asesoría del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, con el que siempre mantenemos una comunicación activa en ese sentido. Pero aquí hay gente que prefiere el escándalo y figurear en la prensa, sobre todo con el amarillismo comunicativo, y no centrarse en una actividad científica de información a la población de manera veraz. Y a eso es lo que nosotros nos oponemos y nos vamos a oponer siempre desde que estamos ejerciendo esta posición. No se puede estar abusando de una comunicación falsa y que no ha completado los procesos. Es igual que ha pasado con la muerte de turistas, que se empieza a especular que el minibar, que la bebida que tomaron, cuando usted hace las autopsias, que son la actividad científica que determina la causa de muerte, usted se encuentra en la mayoría de los casos de gente que tenía una cardiomegalia, hipertensión y todos unos procesos de complicación, se puso contento, se pasó de trago de comida y hacen infartos. Pero entonces fíjese todo el manejo de prensa que se hace y de especulación de todos los tipos, cuando las cosas están bastante claras en ese sentido. Y lo están. Y siguen estando, y no tenemos estadísticas diferentes a años anteriores. Y sin embargo tenemos un flujo de turistas cada vez mayor, ¿verdad? Con mayor satisfacción
Y lógicamente, algún interés hay, desde mi punto de vista, que tiene pies internos y pies externos, que han estado involucrados en montar esta campaña de baja monta contra la República Dominicana y su turismo. Así es. Díganos una cosa, no se nos vaya del dengue, déjennos los turistas un poquito más para allá. Se supone que nosotros pertenecemos a todo un sistema, que es un sistema regional además en todo el Caribe. En todo el Caribe y parte de Latinoamérica, que va más para allá porque ya Brasil no es el Caribe. Ya Brasil no es el Caribe. Se supone que nosotros tiene una zona subtropical. Claro, subtropical. Nosotros estamos dentro de todo ese sistema. Y dentro de todo ese sistema se nos está evaluando. Así es. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Enfermedades de Atlanta. ¿Por qué entonces este deseo de molestar, de dar información falsa, cuando nosotros estamos articulados con organizaciones de tal envergadura, que sí saben qué es lo que está pasando en toda la región? Así es. ¿Por qué sacarnos del contexto y ponernos en el contexto en que nos quieren colocar otros? Son de las cosas que uno no entiende, porque además eso no es ciencia, es propaganda. Eso es propaganda. Es lo que pasa con el turismo. Es propaganda lo que se quiere hacer. Y usted entiende que es propaganda realmente lo que hay en esto. En el caso del turismo, yo creo que es un gran ejemplo de lo que se ha denominado posverdad. Es el montaje de una mentira repetida, difundida, con fines de hacer daño y lograr unos propósitos económicos o políticos. Los dos, a lo mejor. Los dos juntos. Y se ha agitado todo esto con esos propósitos. Y es un gran ejemplo de cómo la mentira se puede usar para crear opinión pública que afecte el prestigio y el buen nombre de un país o de un presidente que se ha ganado por sí mismo el derecho a ser respetado en este país por un buen gobierno, que todas las informaciones y las estadísticas así lo indican. Y ese posicionamiento del país preocupa a mucha gente. Y preocupa que una persona, ellos dirán, bueno, ¿cómo es que un campesino viene a decirnos a nosotros que vamos para 10 millones de turistas cuando teníamos 4 millones? Ahora que estamos en 7, se ve que la cosa va en serio. Y el crecimiento se va dando. Entonces, todos esos propósitos propagandísticos están. Con el dengue, aquí en el sistema de salud hay intereses diversos que en vez de trabajar por científicamente y con sentido académico serio, establecer normas, prerrogativas e información veraz a la población, se quiere vivir jugando a ver cómo se tumban torres y cómo se tumban alfiles y si es posible reinas y reyes. Y se la pasan en eso, aún sabiendo que están haciendo un mal uso de la información y que aquí hay un régimen legal establecido, que no es que el ministerio quiera tapar absolutamente nada, es que la ley establece cómo se manejan. Y saben bien esa gente que lo está diciendo, que en una institución, empezando por los propios periódicos, la información corporativa de esa institución no la dice cualquiera, que tiene voceros. Y aquí lo que se pretende es que cada chivo salga berreando por un lado lo que le da la gana y que no haya un orden en el sistema de información a la población sobre el cual caminar. Cuando el CDC de Atlanta se pronuncia, usted no oye a nadie más hablando pendejadas. Da la información sobre las investigaciones que se hacen, lo mismo hace FDA o las instituciones acreditadas en Estados Unidos o en Europa. Entonces aquí
nosotros creemos, y la ley lo establece, que la información es un instrumento clave en la conducción de las políticas públicas. Y lo saben lo que hacen eso. Pero quieren entonces usar la comunicación para debilitar el propio sistema o posicionarse en una lucha, por ejemplo, incluso interna de una asociación o un sindicato, y aprovechar la salud para esos fines. Entonces nosotros estamos negados a eso. Número uno, porque la información la tenemos, que no la genera el ministerio, la generan los hospitales. Pero un hospital no es el vocero del sistema, ni lo puede ser. Ni 10 hospitales. Ni 10 hospitales. Ninguno. Entonces, además, como toda esa información de casos probables necesitan la auditoría del ministerio, de la comisión científica establecida para eso, entonces que nadie pretenda de que eso se va a echar a un lado para satisfacer el deseo o el punto de vista que tenga cada quien sobre el manejo de la información. A eso es todo. Nosotros no estamos constriñendo a nada, pero sí decimos que la vocería del sistema de salud le corresponde al rector. Que es el ministerio. Y es el ministerio. Claro. En comparación con años anteriores, con la historia, vamos a decir, de la República Dominicana en esta materia, ¿cómo estamos en este momento en lo que se refiere a dengue? Mire, yo le decía que el dengue es una enfermedad endémica. Es decir, que va a estar dengue, aquí siempre. Siempre va a haber mosquitos. Me gustaría que los que viven hablando de esto me digan cuándo van a eliminar los mosquitos o las cucarachas del país o los ratones, que mucho seborraticidas se ha distribuido aquí y mucho veneno y DDT desde que yo era niño se distribuía y fumigaba. Sí. Y ellos están aquí a pesar de eso. Además ellos se han hecho resistentes también. Y se hacen resistentes precisamente, lo cual indica que toda la investigación conduce, fíjese que habíamos hecho las observaciones a algunos autoridades provinciales que pretenden hacer fumigaciones al mediodía. No se hace fumigación al mediodía, sino al anochecer. Que es cuando el mosquito sale. Cuando el mosquito sale, a los que vienen a la casa y están descansando. Claro. O en la madrugada también. ¿Entiendes? Entonces, esos procesos son los que facilitan la eliminación masiva de mosquitos. Entonces, nosotros tuvimos en el 15 un brote también de dengue, tuvimos en el 12 otro, tuvimos en el 9 uno, es decir, ese comportamiento del dengue siempre es igual. Por eso la propaganda que en el 9 o en el 5 se usaba, cloro untado, tanque tapado, sigue siendo exactamente igual. El mismo. A quien estamos y de quien nos estamos defendiendo es el mismo agente, el Aedes aegypti, que es la variedad de mosquitos que produce el dengue. Esas campañas están en la televisión y en las radios. Se está incluso perifoneando en algunas localidades con guaguitas anunciadoras. Seguimos en ese proceso, eliminando cacharros. Hemos hecho acuerdo con Fedomus para que recoja los cacharros una vez que son sacados de las casas, porque no hacemos nada con dejarlo en la calle. Y todo en una acción, porque el dengue no es una labor única del hospital, ni de salud pública, ni del Servicio Nacional de Salud, ni de las obras públicas, ni la Fuerza Armada, es de todos. De todos. Hay una responsabilidad incluso del ciudadano que tiene que cumplir el deber de protegerse y hacer las limpiezas y eliminación del agua, tapar su tanque y poner el cloro cuando tiene reservas de agua, y esa es la manera en que cada uno participa. Si tiene un hijo o él mismo con un estado febril, acudir al médico. No es salud pública, ni el ministro, ni el director del Servicio Nacional de Salud que va a ir a la casa a buscarlo. Es una responsabilidad ciudadana con la salud propia y de sus familias y el entorno. Entonces, lo que tenemos es un comportamiento igual.
No, este año, que es un año de brote, no se puede comparar con el año pasado, como usted oye a gente hablando. El año pasado, la semana 25, tuvimos 581 casos y no era un caso de brote. ¿No? No, era el comportamiento normal de la enfermedad endémica. ¿Cuándo es un caso de brote? Y ese caso hubo un muerto. A la semana 25 había uno. Ahora tenemos 3.433 y 3 muertos. Si usted mira la proporción, hay menos ahora que el año pasado a la semana 25. 1 a 1000. Exactamente. 1 a 1000. Es decir, por eso digo, y no es que lo que no debe entenderse, que los expedientes que se está evaluando la comisión científica no haya más muertos. Eso cada semana va revelando, en la medida que las auditorías van avanzando, cuáles fueron casos determinados por dengue y cuáles no. Y entonces se hace el ajuste estadístico, porque una muerte materna que es registrada como muerte por dengue, tiene que entrar como muerte materna, no como muerte por dengue en las estadísticas nacionales. Y eso es lo que se hace. Claro. De repente un muchacho o una persona cualquiera tiene fiebre, dolores de cabeza, etcétera. ¿Qué debe hacer entonces la gente? En ese caso hay que ir al médico. Nosotros hemos recomendado y estamos implementando capacitación en los hospitales con los médicos y enfermeras. Ir al hospital, al médico, y el primer paso que se hace... Sobre todo si la fiebre es persistente. Exacto, es hacer lo que se llama triaje, que es, las causas de fiebre son cientos. Imagínese. Entonces el médico tiene que hacer una separación de cada caso y decir, no, esto es por amigdalitis, esto es por dengue, esto es por una indigestión que tuvo el niño y diarrea o una gastroenteritis, esto es por gripe, y hace ese discernimiento entre, según la sintomatología y los signos que presenta el paciente, y dice, este es un caso probable de dengue, y lo trata como tal. Lo que significa que siendo un niño empieza el proceso de hidratación, analgésico, y se va tratando sintomáticamente. Y se le indican unas pruebas de la ELISA, que es la que se usa, pero la ELISA dura de 5 a 6 días. Ya prácticamente cuando el dengue viene desapareciendo es que decimos, ¿salió positiva o salió negativa? ¿Entiendes? Sí. Entonces ese es el proceso de manejo que se tiene que hacer en los hospitales. Y manejar, una vez que se ha hecho el triaje, el caso como si el dengue haya sido auténticamente el dengue. Al final, la prueba cuando se practica, pues, lógicamente va a decir si es o no un dengue. De eso, esos son casos ya confirmados por laboratorio. El resto son casos probables de dengue, que se quedan solamente mediante el diagnóstico de la visión del clínico que lo maneja. Ese es el proceso que se debe seguir. ¿Siempre se envían las pruebas al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta? ¿Siempre? No. En los casos de dengue, no. Se hacen aquí las pruebas. Incluso nosotros tenemos NS1, que los técnicos están recomendando que sea, porque es más rápida, que sea esta la que se haga e inmediatamente determine si estamos en presencia de un dengue o no. Y que no nos pase como el paciente fallecido, de los 3 que se reportaban, que fue tratado como amigdalitis. Y usted sabe, yo creo que aquí cada familia sabe que cuando esos estados febriles que le ven la boca al niño, le ven las plaquitas, inmediatamente saben que están en presencia de una amigdalitis y más naucumbencetacil. Así es. Se arma el corredero, desde luego, con el muchacho. ¿El antibiótico? Ponerle el antibiótico y corregir la enfermedad. Y eso remite rápidamente. En el caso del dengue es un ciclo. Sí, porque una cosa es una infección por probablemente bacterias. Totalmente. Y la otra es una infección, que es viral, es un virus. Que se produce, y es una parte importante,
el dengue tiene 4 variedades. Para el público, digamos, es como si fueran cepas diferentes. El 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí tenemos el 1 y el 3 circulando. Y todas las últimas casos que estamos mirando se están concentrando en el 1, que es el más benévolo de todos. El 2 y el 4 se señalan como los más agresivos. Brasil están circulando los 4. Nicaragua igual, Honduras igual. Nosotros estamos el 1 y el 3, y más el 1 que el 3. Prácticamente el 3 cada vez se presentan menos casos. Probablemente debido a esas campañas que se han hecho de control. Es bueno también decir sobre el dengue que el ataque a repetición de cepas diferentes crea una gravedad del dengue mucho mayor. Es decir, si en un periodo usted es picado y sufrido un dengue 1 y el siguiente año sufre otro dengue pero por el 2 y luego por el 3, lo lógico es que se presente una complicación en esos casos. Hay una gravedad mucho mayor. ¿Y qué posibilidad hay de que nosotros, porque eso es excepcional, digamos, ¿no? Eso no es común. O sea, no es lo común, es lo que estamos viendo. Los casos graves son los menores. Exacto. Lo común es el caso 1, que es el más el dengue 1 socorrido. Es el más común. Exacto. Es el que cursa prácticamente la gente andando. La gente a veces ni se da cuenta. Si usted siente un malestar en el cuerpo, le dura 2 o 3 días, desaparece, y usted ni se entera que fue un dengue, a veces piensa que es una gripe. Es decir, es una lesión a veces subclínica. Un dolorcito de cabeza, una sensación de molestia en el cuerpo, y cursa y pasa. Y probablemente muchos de esos casos ni siquiera son reportados al sistema. Lo más seguro. Es decir, el dengue, y es bueno repetirlo, es una enfermedad endémica en las zonas tropicales. Por eso usted ve que la Panamericana, de los 10 países más afectados, hace un reporte y tiene la vigilancia en las Américas de todos estos procesos infecciosos. Nosotros hemos emitido una alerta a dengue. Honduras emitió una emergencia nacional, pero Honduras tiene ya 17,000 casos. Nosotros apenas estamos llegando a los 4,000 casos. Sí. Y tienen 44 muertos. Nosotros tenemos 3 muertos a la misma semana. 44 esto se mide por semana. Claro. Y Brasil tiene centenares. Brasil tiene, a pesar, fíjese una cosa, el comportamiento que es bueno que lo vea. La letalidad en Brasil es baja. Tomando en cuenta la cantidad. Una cosa es la incidencia, que es el número de casos que se presentan, y otra cosa es la tasa de letalidad, que en Brasil es 0.1. Claro. O sea, es muy bajo la cantidad de gente que está muriendo. Lo que significa que tantos casos cuando van al hospital son bien manejados y el paciente retorna a su casa. En Honduras tenemos una situación diferente. Con menos casos que Brasil, que ya tiene 1 millón, más de 1 millón, y 17,000, se le mueren 44, apunta que en el servicio de salud las deficiencias son mayores que toleran y producen las muertes de pacientes. Lo acabamos de decir con las auditorías ahora. Las muertes se han dado por mal manejo de líquidos e hipotensión en los casos de fallecidos. Y en algunos casos, como es el que estoy diciendo, de la amigdalitis, por diagnóstico equivocado. Exacto. Hipotensión es presión baja. Presión baja. ¿Verdad? Sí. Hipo baja. Si se deshidrata, baja la presión, es lógico que baje en un niño. Por falta de líquido. Pasamos la página del dengue. Se nos agotó el tiempo, dice su amigo Pedro. Ajá. Pero yo quiero que usted remate una información de la que estábamos hablando hace unos minutos.
El Ministerio de Salud Pública tiene control, información, etcétera, de todos los casos de turistas que han tenido algún tipo de problema de salud en la República Dominicana, aunque pudieran tenerlo en algún momento. ¿Tiene el Ministerio de Salud control de eso? Podemos nosotros entender que se nos está tratando de hacer una competencia desleal, además, porque estamos construyendo un destino turístico seguro, competitivo, está en franco desarrollo, pasamos de 4 millones a casi 7 millones. Éramos menos de 4 millones, teníamos 3 millones y medio. Sí. Estamos casi en 7 millones de turistas, es decir, nos hemos convertido en una verdadera competencia. Somos verdaderamente competentes y competitivos. Y es probable que se nos quiera estar haciendo daño a la luz de esto, ¿no? Que se ha querido manejar con este tema, ¿no? El daño, la intención de daño es clara, desde mi punto de vista. Nosotros no tenemos un cambio en las estadísticas de turistas. Los turistas mueren en todas partes. Absolutamente. En todas partes donde... Y todo el mundo muere en todas partes. En todo el mundo hay una cantidad de ciudadanos que durante sus vacaciones mueren. En el caso nuestro tenemos menos casos este año que el año pasado. Es decir, no hay ya que estamos mejor en este año ningún cambio, absolutamente ningún cambio en las estadísticas. El propio Departamento de Estado así lo ha dicho también, en los registros que ellos llevan, en los registros que llevamos nosotros aquí por igual. No hay absolutamente ningún cambio. Incluso el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología y de Medio Ambiente, intervino esos hoteles donde ocurrieron esas muertes. Se hicieron inspecciones desde la cocina, los bares, las bebidas, las habitaciones, se tomaron muestras incluso de los sistemas de agua y disposición discreta, se hizo toda una inspección. Y realmente la certificación internacional que tienen esas cadenas hoteleras son ciertas desde el punto de vista de los análisis que se hicieron. Tenemos entonces turismo seguro, muy seguro. La seguridad del turista aquí es clara, eso nadie lo discute. Nosotros tenemos incluso las tasas de homicidios más bajas con relación a los competidores nuestros, a los principales competidores. Entonces, no hay absolutamente ninguna preocupación. Es más, el Ministerio ante esta situación de posverdad en el manejo y el daño que se ha querido hacer a la administración del presidente Medina, estamos arreciando y cercando las posibilidades de que cualquier eventual situación de salud se pueda presentar en los centros hoteleros. Y estamos ya avanzando bastante en la preparación de unos protocolos especiales para el manejo de la inspección de los centros hoteleros en ese sentido, desde el punto de vista de la sanidad. Esto es agregar, que es un mandato del presidente, más seguridad a la actividad turística nacional que nos hemos ganado, como usted dice, por capacidad, por competencia, por emprendedurismo, por seguridad y por calidad, y por ser un país que reúne la hospitalidad más importante que en ningún lado se puede ofrecer. Entonces, ese mérito de este país no pueden coger unos cuantos interesados y que nosotros nos quedemos sentados. No, turismo seguro. Nosotros tenemos turismo seguro, tenemos los encantos más importantes en el Caribe y por eso la gente viene aquí, porque está seguro, porque tiene playas hermosas, porque tiene montañas hermosas, porque tiene locaciones de todo tipo y porque tiene seguridad para moverse en el país y porque tiene una infraestructura importante para conocer y desplazarse. Es decir, es un trabajo de tenemos una oferta creciente y creciendo a un ritmo importante y eso se llama políticas públicas y eso es lo que no se le quiere perdonar al presidente Danilo Medina y no se quiere reconocer que el motor de la economía
ha sido él quien ha duplicado el turismo en este país con sus políticas. Y entonces por ahí es que se está atacando. Él fue quien dijo que el turismo era la locomotora de la economía. Bueno, pero es que él es quien ha cambiado las políticas en ese sentido. Porque los números lo dicen. Si usted salta de 4 a 7, es porque su política está dando resultados. Claro. Y vamos para 10. Y vamos para 10. Vamos para 10 millones de turistas. No nos ataja nadie. Ni siquiera estas campañas de mentiras, de ciertas gaticas de María Ramos que andan por ahí tirando la piedra y escondiendo. Así es, hay gente que no tiene, no tiene contención. No. Gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, por estar aquí con nosotros comentando estos temas tan importantes. Se nos quedan algunos, pero hay que dejar también harina para abril, pan para mayo, como dicen, o pan para mayo, harina para abril, como quiera que sea, pero hay que dejarlo ahí. Hay más días que lo organiza de todas maneras. Así que usted quédese ahí, que tenemos mucho que compartir con usted todavía aquí en el canal 4RD de la Radio Televisión Dominicana. No se mueva de ahí. Gracias, doctor Sánchez Cárdenas. Gracias a usted.